En un sistema solar llamado Tijerraje casi al borde de la galaxia 11 de los 12 mundos que conformaban, el sistema eran humanos y bastantes prósperos, fueron aislados por un acúmulo de tormentas disformes, que dificulta enormemente el acceso y la salida del sistema, pero aunque las tormentas impedían el paso los mundos apenas, y sufrieron invasiones demoníacas ya que los nativos de estos mundos, contaban con pilones de piedra negra que aunque no entendían de dónde provenían o quienes los hicieron sabían que de alguna forma mantenía a raya a los demonios, pero además una tercera parte de la población del sistema tendía a desarrollar el gen paria, aunque la población normal no soportaba estar cerca de los parias, sabía que gracias a ellos estaban relativamente a salvo y por ellos los respetaban. Con los años la población parece haber obtenido una inmunidad a la incomodidad que generaba el gen paria, si bien el gen no se propagó y se mantuvo en números limitados, eso evitaba las incursiones demoníacas ya que en los planetas apenas si había psíquicos salvo por un mundo el cual no estaba habitado por humanos, sino que era un mundo astronave Aldari, el cual además de que la mayoría de sus pobladores habían perdido sus poderes psíquicos por el nacimiento de la sedienta a excepción de la señora Fénix que dirigía el mundo y algunos altos rangos Aldaris que la acompañaban que aunque sus poderes eran limitados por el gen paria en los humanos, no tenían problema con ello e incluso tenían una alianza y un extraño pero sincero aprecio entre los humanos y estos Aldaris, quienes se cuidaban las espaldas en tan complicado lugar tanto en comercio como en defensa contra los demonios ya que a veces estos demonios se manifestaban en algún mundo y si bien estaban relativamente bien avanzados tecnológicamente la ayuda de la señora Fénix Alisa, la danzante del vacío que incluso sin sus poderes psíquicos era capaz de enfrentarse a múltiples demonios a la vez, pero su paz se vio perturbada cuando a principios del milenio 30 por culpa de uno de Garis un guardián de los secretos de Slanesh llamado Perifas, fue convocado en medio del mundo astronave y aunque la señora Fénix evacuó a cuantos de los suyos pudo, se vio superada por el gran demonio. Tu fin ha llegado, tu alma y las de tus compañeros será devorada por mi Dios, exclamó entre risas el demonio pero cuando levantó su espada para acabar con la Aldari una cápsula extraña salió de un portal disforme y antes de que el gran demonio pudiera percatarse fue aplastado por la cápsula que chocó contra el mundo astronave tan fuerte que lo desterró cuando la cápsula se abrió además del llanto del niño dentro un poderoso poder antipsíquico desterró al resto de demonios en la astronave y cerró la grieta. Los Aldari no sabían de dónde había salido esa misteriosa cápsula. Alisa como pudo se puso de pie y se acercó a la cápsula, se sorprendió al ver al bebé pero había que no era un humano normal, algo en su aura denotaba su naturaleza superior pero a pesar de que los Aldaris, que se acercaron junto con Aisha, denotaron que aunque el bebé poseía el gen paria, pero no molestaba en absoluto como es el caso con otros humanos con el gen paria, Aisha tomando al bebé en brazos, calmando su llanto cuando uno de sus compañeros se acercó y le dijo: Señora Alisa no debería entregar el bebé a los humanos, ellos sabrán qué hacer con él. Pero Alisa con una determinación miró a su compañero y le dijo: Sobre eso tratarían, creo, que voy a criar al chico si no hubiera sido por él habríamos caído ante la sedienta. Pero su compañero y amigo Tretrarian sorprendido le dijo: ¿No crees que estás siendo un poco irreverente porque es un humano? Además que te recuerdo que los humanos no viven mucho tiempo pero en cambio tú, has vivido milenios. Pero Aisha con una voz firme le respondió a su amigo: Hay algo en este chico que es diferente, algo que lo eleva más allá que un humano, y es mi decisión y ya está tomada, lo llamaré Leontías. Sus compañeros al verla que no cambiaría de parecer decidieron aceptar que podría salir mal cuando aún pequeño sin saber su verdadera naturaleza, tiempo después cuando recibió la visita de una conocida humana quien era una gobernadora planetaria, quien quedó sorprendida por el tamaño del bebé, que en menos de un año ya parecía un niño de 10 años, si bien Alisa no tenía ni la menor idea de la crianza de un bebé humano sabía que no era normal el crecimiento tan rápido. Tretrarian, mientras hablaba con algunos de los gobernantes planetarios del sistema cuando vio al pequeño acercarse se acercó a él y le preguntó: Vaya. ¿Pero qué haces aquí, Leontías? ¿No deberías estar con tu madre? El pequeño con una sonrisa en su rostro y con una notable alegría le dijo: Hola tío Tretrarian, me enviaron para pasar la tarde contigo y aprender de política. Los gobernantes se rieron mientras que el Aldari no tuvo más opción que llevar con él al muchacho. Mientras tanto en Terra el emperador no tuvo problemas en conseguir los reclutas para las legiones, salvo que la segunda legión complicó todo ya que la semilla genética solo era compatible con muy pocos reclutas, aunque los primeros 100 astartes desarrollaron un gen paria que no generaba
generaba molestia tenía el defecto de ser menos eficaz, el cual si bien apenas podía anular el poder psíquico e incluso cerrar pequeñas grietas de la disformidad, además la totalidad de la legión contaba con un defecto genético que hacía sus ojos obtuvieran un color amarillo que brillaban en la oscuridad, dotándolos de una visión nocturna e infrarrojas sin igual, pero dejándolos con una hipersensibilidad a luces brillantes, además de una regeneración sin igual, por lo que el emperador los encomendó a cazar y eliminar a cualquier aberración disforme que quedara en Terra y después en el sistema solar. Aunque eran pocos, asistieron constantemente a sus hermanos de la primera legión, pero a pesar que su trabajo tenía que ser en las sombras, no impedía unirse en la batalla con 3 legiones, salvo con una, la 15ª legión, que pese a llevarse bien con la segunda, esta desestabilizaba los poderes psíquicos de la 15ª, aunque la segunda nunca negó ayudar a cualquiera de las otras legiones. Realmente casi nadie sabía de sus operaciones dictadas por el emperador, si bien también iban anexando mundos, había misiones en las que casi eran erradicados, ya que, aunque el resto no lo sabían, ellos eran enviados a eliminar a cualquier culto caótico, aunque muchas veces el problema fue el lento reclutamiento, ya que, mientras otras legiones contaban con 10.000 marines, la segunda apenas, y contaba con 500 efectivos, y más de una vez el emperador pensó en disolver la segunda, pero tanto Malcador como el maestro de la primera legión ofrecieron una alternativa, y esa era que tanto la primera y la cuarta legión le prestarán compañías de marines a la segunda, para que siguiera en operativa mientras esperaban encontrar a su primarca, ya que el defecto genético que evitaba acelerar la creación de más marines era desconocido. Nadie sabía porque muchos de los reclutas no aceptaba la semilla genética. Por suerte, los apotecarios de la segunda legión sabían cuando un niño sería compatible para ser parte de la legión, pero era algo más como un presentimiento que algo lógico, como si detectará quién es compatible y quiénes no eran compatibles, pero aunque de momento no había explicación, aceptaron este sexto sentido para conseguir reclutas, pero eran escasos. Igualmente el emperador de la humanidad y Malcador nombraron a esta alianza de la primera, segunda y cuarta como la Trinidad Oscura, y debían trabajar en secreto para acabar con todos los cultos caóticos que encontraran, pese a que los maestros de la primera legión y la cuarta legión sabían de lo que se enfrentarían sus hermanos enviados a asistir a la segunda, también sabían que tenían que guardar el secreto. Solo aquellos que fueron enviados sabían lo que pasaba, el resto de su legión no. Solo se dijo a sus legiones que sus hermanos ayudarían a sus hermanos de la segunda, incluso cuando Leonel Johnson y el propio Perturabos se unieron a sus legiones, se mantuvieron enviándoles refuerzos a la segunda, la cual tras los años de batalla alcanzó los 30.000 astartes originales de su semilla gracias a la asistencia de los ángeles oscuros y guerreros de hierro. El maestro de legión Sebastián, en ese momento llamados la Legión sin alma, esperaba con ansias el encuentro de su primarca, hasta que los exploradores de la quinta legión se encontraron con un cúmulo de tormentas disformes feroces. El propio emperador en persona ordenó que la primera, segunda, cuarta y la 18ª junto con sus primarcas se preparaban para atravesar esas tormentas, y que el emperador dirigiría el camino en persona. Pero mientras tanto el primarca creció, no solo aprendiendo la historia de la humanidad tanto como le fue posible, también aprendió mucho de su madre Aldari, aunque Aisha no le habló de la guerra en el cielo, pese a que ella misma no participó ya que nació siglos después. Supo que era mejor guardarse eso. El joven primarca, el cual al llegar a la adultez no solo sobrepasó a su madre en altura, sino también superó con creces las expectativas. Era un político nato que recibió la tarea de hacerse cargo de todo el sistema entero, algo que para cualquiera sería difícil. Para Leontías era un simple juego de niños, pero en combate su especialidad fue el uso de espada y escudo, y aunque su espada era una maravilla, el escudo era capaz de generar un escudo de plasma para cubrir no solo a él sino también a quien esté a su lado, y retaguardia capaz de resistir fuego pesado. Hacía ya algunas décadas desde su llegada y Tretrarian se dio cuenta de su error al aconsejarle a Lisa que entregará al niño. Ahora no solo disfruto de entrenar y cuidar al niño, incluso en lo profundo de él se siente orgulloso, pero a diferencia de Aisha, él no lo expresa, pero no duda en ayudarlo como consejero, y el sistema apoyan tanto al primarca como él los apoya a ellos. Gracias a eso se ganó el apodo del tigre blanco, porque aunque su presencia es el de un depredador, su comportamiento está lleno de bondad. Aunque los Aldari no entendieron este apodo de parte de los humanos, pero igual empezaron a llamar al primarca así, y todo iba con normalidad como siempre. Cuando vieron una flota gigante salir de la tormenta de disformidad, aunque todos se sorprendieron por el tamaño de la flota, Leontías ordenó preparar una flota para ayudar a los recién llegados, y él iba en la nave principal. Solicitó permiso para aterrizar en la nave insignia, una nave gigante y dorada. Aunque hubo un momento de silencio, se le permitió aterrizar en la nave. Cuando aterrizó, Tetarian lo acompañaba, mientras que Aisha insistió en acompañarlos. No se le permitió mientras Leontías y Tretrarian
Vulcan caminaban por el hangar todos no podrían apartar la mirada del primarca, que si bien era extraño ver a un humano con un Eldar, pero descubrirán el por qué los ángeles oscuros miraban a Leontías con asombro e incredulidad. Vio como un custode dirigió al primarca y Eldar al puente. Mientras caminaban, el primarca con una radiante sonrisa le preguntó al custode: disculpa, ¿podría preguntar quién es tu señor y quiénes son ustedes? El custode con una indiferencia le respondió: a mí no es a quien deberías hacer tus preguntas, muy pronto lo descubrirás. Leontías miró a Tretrarian a su lado y respondió: supongo que tiene razón, al menos puedo saber tu nombre, guerrero. El custode se voltea y le dijo con una voz de firmeza: mi nombre es Anubis y sirvo al amo de la humanidad. Leontías se acercó y le dijo: un placer, Anubis, mi nombre es Leontías, y soy el responsable de este sistema. Mientras caminaban, el custode decidió preguntar: es extraño ver a un Aldari tan amistoso con un humano. El comentario, aunque sarcástico, no iba con malicia, por lo que el primarca con tranquilidad le dijo: el tío Tretrarian bueno según se lleva siglos trabajando con los humanos en nuestro sistema, y aunque no lo parezca es más viejo de lo que se parece, dijo el primarca bromeando y molestando a Tretrarian, aunque el custode se volteó y le preguntó: ¿cómo que tu tío? A lo que el primarca no tuvo problema en responder: si él y mi madre Aisa, la danzante del vacío, quien también es la señora Fénix que dirige el mundo astronave Chainbat, son quienes se encargaron de criarme y entrenarme. Quizás no lo parezca, pero soy muy bueno en el combate. El custode al escuchar eso se volteó y le dijo: como que tu madre es un Aldari, a él no le gustará eso, así que será mejor que te prepares. El primarca se quedó confundido ante el comentario del custode, pero las puertas del puente estaban frente a él, así que no había tiempo para preguntar de a quién se refería. Al abrir las puertas del puente, entraron Leontías y Tretrarian. Todos se quedaron estupefactos al ver al gigante acompañado de un Eldar, pero la gigante figura dorada rodeada se dirigió al primarca. Así que tú eres quien dirige este sistema, hijo mío, al fin te encontré, exclamó el emperador con alegría, pero su mirada se posó en el Eldar al lado del primarca. Hijo, ¿quién es él? Preguntó sin rodeos, pero el primarca aún intentaba procesar las palabras del emperador. Cuando por fin pudo hablar, dijo: espera, ¿tú eres mi padre? ¿Cómo y por qué? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Mientras el primarca Leontías caminaba dando vueltas, haciendo múltiples preguntas, Vulcan y el león entraron al puente. Al verse supieron instantáneamente que eran hermanos, pero la mirada de Vulcan se movía frenéticamente entre el león y Leontías, ya que el parecido era innegable. Ambos primarcas eran prácticamente iguales, salvo que el cabello blanco de Leontías lo diferenciarla del rubio cabello del león. Al ver a su igual, el joven primarca caminó a sus hermanos, y no dudó en presentarse, y sujetando el hombro de ambos volteó a ver al emperador: padre, ¿hay más hermanos aparte de nosotros? El emperador le respondió con tranquilidad: si eres el segundo de 20 primarcas, y no solo es, también traigo conmigo a tu legión, tus hijos. Mientras centraba su atención al frente, viendo el mundo astronave Eldar en medio del sistema, y dándole la espalda a los primarcas en el puente, dijo: hijo mío, ¿por qué no te unes a tus hermanos, y purgan a los xenos de tu sistema junto con tus hijos? Pero mientras decía eso, dejó de sentir la presencia de Leontías, y al voltearse solo vio al primarca frente a él, y antes de poder hacer algo recibió un puñetazo del primarca, dejando el puente en silencio. Pero aunque Leontías intentó golpear de nuevo, Vulcan lo detuvo, interponiéndose entre su hermano y su padre. Leontías, consumido por la ira, le reclama a su padre: no pienso hacer nada de eso, no te atrevas a hablar así de mi familia con la que crecí, solo porque seas mi padre no abandonaré a mi madre, y si bien no es mi madre biológica, fue ella quien me enseñó todo lo que sé, y no pienso abandonarla solo porque un tirano que busca el dominio de la galaxia lo dice. El emperador con enojo le respondió al primarca: no sé qué contó, pero obedeces mis órdenes o si no. Su amenaza resonó por todo el centro de mando. El emperador se dirigió a Sebastián, el maestro de la legión sin alma, y dio su orden: capitán, tome su legión y avance, erradiquen a los xenos y a todo el que lo apoye. Leontías, al escuchar el veredicto, sintió miedo, pero el capitán Sebastián respondió: lo siento, milord, pero no puedo hacer eso. La voluntad de las legiones de marines espaciales es aquella que dicta el primarca, por lo que la segunda legión no destruirá el hogar de nuestro padre. Todos se sorprendieron ante las palabras del maestro de la legión, pero antes de que alguien más pudiera decir algo, Vulcan le dijo al emperador: padre, esos Eldar cuidaron de mi hermano, no puedes hacer una excepción solo por esta vez, y brindarles el perdón. El comentario de Vulcan le dio esperanzas a Leontías. Aunque el emperador intentó negar la solicitud, el león dio un paso adelante. Aunque todos pensaron que discutirá con Vulcan, se paró junto a sus hermanos y le dijo al emperador: Vulcan tiene razón, padre, no te gusta
busques el odio de otro de tus hijos, todos podemos hacer de la vista gorda con este mundo astronave y permitirles vivir. Ya cargamos con la pérdida de uno de nuestros hermanos. Leontías se sorprendía y agradeció a sus hermanos y él dijo a su padre: por favor padre, te juraré lealtad eterna si perdonas a mi familia. El emperador, viendo que tanto el león como Vulcan apoyaban a Leontías, decidió hablar con Malcador psíquicamente. Después de unos minutos llenos de incertidumbre, el emperador se calmó un poco y dijo: está bien, tú ganas esta vez. Les brindaré el perdón a ese mundo astronave, pero no aceptaré más objeciones a mis órdenes. ¿Entendieron ustedes tres? Los primarcas aceptaron mientras Tetarian, quien permanecía en silencio atrás, se arrodilló ante el emperador y agradeció la misericordia mientras que el emperador firmaba un documento de perdón y protección por parte del imperio y lo sellaba con su sangre. Miró a Leontías. Este es el documento que le brindará perdón al mundo astronave y a su población siempre y cuando estén dispuestos a seguir las leyes imperiales, y también quiero que me lleves ante el Dar, que dirige el mundo, para entregárselo personalmente, y una cosa más, pero necesito que traigan a Perturabo. Aunque no entendieron por qué el emperador tenía que decirles algo a los primarcas, decidieron esperar a que su hermano llegara. Después de unos momentos, Perturabo entró a la sala de control, vio a sus hermanos y dijo: ya tenía suficiente con un león y ahora hay dos de ellos. El emperador ordenó con enojo notable: si esos xenos le someten al imperio bajo mis términos, dejaré que vivan y se mantengan en este sistema, pero no aceptaré que esto se repita. ¿Entendieron, hijos míos? Perturabo permaneció incrédulo mientras que Leontías, aún molesto pero más dispuesto a calmarse, aceptó. ¿Y cuáles serían esos términos? Ya que no permitiré que conviertas a mi familia en esclavos. Malcador, interviniendo para evitar más confrontaciones, separó entre el joven primarca y el emperador y dijo: llévanos con quien dirige el mundo Eldar para hablar sobre la paz. A lo que Leontías asintió: pero solo si vamos solo nosotros y mis hermanos, no quiero que tus legiones avancen y provoquen un caos. Antes de que el emperador dijera algo, Malcador aceptó. En una nave de transporte más pequeña era notable la molestia del emperador, pero Leontías decidió ignorarlo, charlando con sus hermanos, conociéndolos a cada uno de ellos. Al aterrizar en medio del mundo astronave, Aisa, acompañada de los gobernantes planetarios humanos, los cuales, al ver al emperador, se arrodillaron junto con todos los humanos y Eldars presentes, algo que sorprendió a los primarcas. El primarca Leontías se acercó a su madre: madre, no es necesario que te arrodilles, él es mi padre, y mis hermanos, o bueno, algunos, dice mientras ayuda a su madre a ponerse de pie. Es un placer en conocerlo. Mi nombre es Aisa, la señora Fénix de este mundo astronave, y trabajo junto con los humanos de este sistema para mantenerlo seguro. El emperador dio un paso al frente y se presentó y explicó el por qué estaba ahí. Por petición de mis hijos se les mostrará misericordia y se les aceptará tanto a los humanos como a los Eldar de este mundo astronave en el imperio, pero deberán someterse a las leyes y la verdad imperial desde este momento. Además, no se aceptará a otro mundo Eldar en este tratado y ningún Grugarki debe ser aceptado. Aisa aceptó y el emperador entregó una carta con su firma y sangre a Aisa, brindándole el perdón y protección al mundo astronave y sus habitantes. Mientras tanto, las naves de la Segunda Legión se acercaron al mundo astronave, donde los altos mandos de esta se reunieron con el primarca, el cual, en honor a su madre y a lo que serán, los renombró Ángeles del Vacío, cambiando los colores negros por un blanco y azul. Además de que cuando las naves se preparaban para partir de regreso, Leontías se reunió con Perturabo: hermano, escuché que eres increíble para las defensas, me honraría que vieras las defensas de mi sistema y me ayudaras a mejorarlas. Algo que tomó con la guardia baja al primarca de hierro, pero decidió aceptar. Pero este notó algo raro al estar cerca de su hermano Leontías: su talento para descifrar los artefactos no funcionó. Al mirar el escudo de su hermano, era como si al estar cerca de sus dones se desactivaron, pero decidió no decir nada. Está bien, pero será rápido, entendido. Dijo con seriedad, a lo que Leontías asintió. Mientras el sistema Tijerraje fue anexado, tanto los guerreros de hierro como los ángeles del vacío fortificaban el sistema. Sebastián, el maestro de la legión, pasó el mando de la legión a su primarca, además de contarle que 20.000 marines de su legión son refuerzos que los ángeles oscuros y los guerreros de hierro prestaron a la segunda, algo que el primarca no tardó en agradecer a sus hermanos, aún sin saber el verdadero motivo de esto. Pero mientras el primarca está bien así, se ponía al día con sus hijos y hermano, el emperador y Malcador se reunieron con Aisa en secreto del primarca.